Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y Pablo pasa a dar la clave de el perseverar en la vida cristiana, no solamente como creyente que recibe, sino como ministro que da el servicio de la palabra de Dios. Entonces la clave es la paciencia. Diga conmigo, paciencia. Fuerte, paciencia. Mucha paciencia ¿en qué? Dice, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. También habla de la pureza. Diga conmigo, pureza. La pureza, recuerden que el Señor Jesús dijo que nos era necesario nacer de nuevo, y ese nacimiento de nuevo se da por obra del Espíritu Santo y también por la palabra. La palabra es el agua a la que se refiere las Sagradas Escrituras, y esta pureza se da en la medida en que de manera constante estemos siendo permeados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos limpia, la palabra de Dios es la que nos purifica, la palabra de Dios es la que nos lleva en un proceso de santificación, de manera que aunque somos santos ipso facto por haber nacido de nuevo, en la renovación de nuestra mente se nos permite entonces ir acomodando nuestra nueva vida a lo que realmente Dios quiere que hagamos con nuestra nueva naturaleza. Entonces Él dice, en pureza, en su vida personal y en sus motivaciones, en ciencia, en cuanto a la práctica correcta de los dones del Espíritu Santo. En cuanto a longanimidad, es la capacidad de soportar toda la oposición de los hombres sin perder la calma o buscar revancha o venganza cuando se nos dé la oportunidad. En bondad, si notamos, son otras vertientes del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Paciencia también en el Espíritu Santo, en la medida en que el Espíritu Santo, recuerden que no es nuestro inquilino, sino nuestro habitante, porque dice la Escritura que somos templo del Espíritu Santo. También nos habla del amor sincero, hay que ser pacientes en el ágape. Ahorita en la boletita que todos recibimos, recibiendo el confitito de amor amistad, el énfasis nuestro es el ágape, o sea, el amor de Dios. Ese amor debe ser sincero. En el amor de Dios no hay posibilidad de doblez. También habla del uso correcto de la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, para anunciarlo correctamente. En palabra de verdad dice, en poder de Dios. El poder de Dios no está referido solamente a recibir un milagro de parte de Dios en una sanidad, no está referido únicamente a recibir una provisión en caso de tener necesidad en algún área material. Está hablando del poder de Dios que transforma, aquel que realmente ningún ser humano, ninguna criatura es capaz de transformar a otra. En un grupo que tenemos de pesca, una de las inquietudes constantes de uno de sus integrantes de ese pez dice: ¿yo cómo hago para que me cambien? ¿O cómo hago para cambiarme? Y constantemente le decimos, solo te puede cambiar el que te hizo, y es Dios.
porque Dios es el único que tiene el poder para cambiar al ser humano y cambiar la dirección que llevaba de perdición a una vida de vida eterna. El Señor Jesús fue enviado precisamente porque Dios amó al mundo, de tal manera que al enviar a su Hijo, todo aquel que en Él crea no se pierde, sino que tiene ¿qué? A ese poder es el que se refiere. Cuando tú y yo estamos en contacto con las otras personas, he estado hablando con la familia, realmente consternado, abrumado de cuántos años puede estar uno perdido o perdida por las añadiduras, que son buenas, pero son añadiduras. ¿Cuántas de nosotros no llegamos a los pies del Señor, supuestamente, porque nos dijeron que eso nos iba a ayudar a arreglar el matrimonio? O que íbamos a ser sanos, o que íbamos a ser prósperos. Y efectivamente esas cosas se dan, pero si nos quedamos solo ahí, vamos a perder de vista el llamado a la vida eterna que Dios nos está haciendo. Y entonces nos pasamos décadas perdidos en los pasillos de los templos buscando arreglar el mundo, y resulta que el mundo no tiene arreglo. El mundo está sentenciado de parte de Dios y esa creación que cayó no tiene arreglo. La única solución que Dios dio es hacer una nueva creación. Por eso dice la Escritura que el que cree en Cristo, ¿nueva qué es? Criatura. Escuche, lo que está diciendo es nueva creación es. Las cosas viejas de la anterior naturaleza pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso solo lo da el poder de Dios. Dice, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Voy a ir un poco rápido porque esto ya lo hablamos en ocasiones anteriores para poder entrar en el asunto de hoy. También Pablo habla de que hay que tener paciencia. Diga conmigo, paciencia. El predicar y el vivir el Evangelio nos va a poner en contacto con el voluble ser humano caído y con la opinión de personas que, habiendo nacido de nuevo, no han renovado su mente, entonces sigue siendo carnales, y especialmente críticos con aquellos que hacen la obra de Dios. Por eso dice, por honra y por deshonra. Entonces el voluble ser humano siempre estará denigrando de las personas que están proclamando la luz. ¿Por qué? Porque la luz en las tinieblas resplandece, pero todo aquel que está en tinieblas le estorba la luz. Por eso dijo el Señor Jesús, la luz se pone sobre el nochero, no debajo, para alumbrar a todos los que están en la habitación. También dice que hay que tener paciencia por mala fama y por buena fama. La gente a veces te querrá y otras veces no, pero esa no es nuestra retroalimentación. Nuestra alimentación viene del concepto que Dios tiene de nosotros, pero por haber nacido de nuevo en Cristo Jesús. Quiero saber si me estoy haciendo entender. Entonces, si tú y yo desgastamos nuestra vida porque la gente nos mira bien o nos mira mal, estamos buscando combustible en el lugar incorrecto. Quien debe tener buena opinión de nosotros es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Esa valoración solo te la dará tu Padre Celestial porque eres su hijo y su hija. Las demás criaturas no lo pueden hacer, a no ser que hayan nacido de nuevo, hayan renovado su mente, y entonces en la madurez que trae el Evangelio por la renovación de la mente, nos daremos cuenta de que somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno con una función como órgano del cuerpo de Cristo, y entonces respetaremos la función del otro sin criticarla y sin envidiarla. ¿Me hago entender en eso, amigos? Por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos. Ya hablamos de esto la vez pasada. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Lo que va a ocurrir a continuación, enunciado por el apóstol Pablo y su equipo, son las cosas cambiantes de las situaciones o hechos.
A veces las cosas van a estar a nuestro favor. En lo anterior vimos cómo el ser humano puede estar en favor o en contra de aquel o aquella que lleva la palabra del Señor. Y cuando no caigas en el error de pensar que la palabra del Señor la lleva el predicador, no, la lleva, esa obligación está en los hombros de cada uno que ha recibido al Señor como su único y suficiente Salvador. Eso es claro. O sea, ya no estamos acá que el que debe dedicarse es el que predica, no, es que somos todos nosotros como miembros del cuerpo, desde el más pequeño hasta el más grande. Así como la carne no hace diferencia de edad, ¿recuerdan cuando a la mujer la sorprendieron en flagrante adulterio? Dice que los que intentaban apedrearla después de la pregunta o la aseveración del Señor Jesús que dijo, el que esté libre de pecado, ¿que tire qué? La Escritura dice que desde el menor hasta el mayor, desde el más viejo hasta el más joven, se sintieron acusados por sus conciencias. Bueno, también vale en lo positivo. En el nuevo nacimiento, no importa la edad que tengas. Esto no es de que Alvarito tiene una edad, ¿cierto? Y Sebastián otra. No, se trata de que como has nacido de nuevo, la responsabilidad de la vida en el Espíritu tampoco tiene edad. Esto no es de viejitos o jovencitos, es de personas que nacieron de nuevo y están renovando su mente. Entonces, como moribundos, mas he aquí vivimos, Pablo nos muestra que el mundo jamás podrá valorarnos. No puede entender porque viven bajo pecado y cometen pecados y su valoración es netamente carnal. Entonces, si para el mundo estamos muertos, lo que Pablo está diciendo es, para Cristo sí vivimos. El que realmente ve las cosas y pesa y sopesa los corazones es el que sabe que estamos vivos, porque estamos vivos en Cristo Jesús. Dice la Biblia, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. El apóstol Pedro dice que nuestra salvación no se operó pagando un precio con oro o con plata o con piedras preciosas. Nuestra salvación se operó gracias a que el Señor Jesús derramó su sangre preciosa e invaluable en la cruz del Calvario, y con eso cumplió la cuota para el nuevo pacto que en Cristo Jesús. Él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. En el derramamiento de la sangre preciosa del Señor Jesús es que encontramos nuestra riqueza. No se está refiriendo, por eso les decía, tantos años que pasa uno después de haber recibido el evangelio correcto del Señor y se embolata en los recovecos de las añadiduras. Entonces, cuando aparecen palabras como estas de enriquecidos o enriqueciendo, inmediatamente en los ojos se nos aparece el símbolo pesos. Casi que podríamos escribir enriqueciendo con la de pesos acá. No se trata de eso. La verdadera riqueza no consiste en el oro o en la plata o en las piedras preciosas, o en salir de problemas, o en ser sanos, o en ser restaurados en áreas humanas. La verdadera riqueza es saber que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han decidido incorporarnos a su familia, y por eso ahora nos llaman hijos e hijas de Dios. ¿Aló? Discúlpeme, ¿aló? Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Permítame un ejemplo, aún en el Antiguo Testamento. Había un hombre que sufría de lepra. Era el general del ejército sirio. Había una muchacha que trabajaba en su casa, la habían llevado como esclava para atender las necesidades de la casa de este general. Él era inmensamente rico en plata, oro y piedras preciosas. Tendría una declaración de renta espectacular, pero era inmensamente pobre en cuanto a salud. Esta mujer, que no podía ofrecerle ni oro ni plata, le dice: general, mire, allá en mi pueblo hay un hombre que Dios usa y lo puede sanar. Estaba hablando del profeta
Eliseo. Una mujer aparentemente pobre le entregó la verdadera riqueza que viene del cielo a este general del ejército. Él efectivamente fue por su sanidad. El profeta Eliseo le hizo hacer unas maromas en el río, sumergirse 7 veces. Lo hizo de la peor mala gana, porque el ego de este hombre era tan alto o más que su cargo. Sin embargo, después de ser sano, se humilla bajo la poderosa mano de Dios y va donde Eliseo y le dice: disculpe, yo solo quiero de aquí en adelante adorar al Dios de Israel. Eso es, como pobres, más que enriqueciendo a muchos. Créame, merecería un coscorronazo en la cabeza algún creyente que diga: qué pobre soy. Aún Santiago en el Nuevo Testamento dice acerca de los pobres en declaración de renta, les dice: pero son ricos porque se les ha entregado el patrimonio de la fe. Estoy parafraseando, eso está en el capítulo 2 de Santiago. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Repítalo conmigo, ¿cómo qué? ¿Más qué? Enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y hasta acá habíamos hablado. La siguiente parte en que el apóstol le escribe a los de Corinto, recuerden que es una carta de corazón abierto. Pablo está hablando con aquellos a los cuales les ha entregado la verdad del Evangelio. Él y su equipo han pagado un precio muy alto por aquellos creyentes de Corinto. Pero los hermanos de Corinto se quedaron estancados en las obras de la carne a pesar de haber nacido de nuevo. Es decir, si uno se encontraba un hermano de Corinto y se encontraba a alguien que no creyera en Dios, la diferencia era prácticamente ninguna, porque ellos seguían haciendo lo mismo. Diga conmigo, lo mismo. Entonces, ahí es donde uno detecta, pero ¿por qué si esta persona es creyente, sigue haciendo tal cosa? Cuando uno hace esa valoración, también está mostrando su falta de madurez. Porque resulta que es alguien que nació de nuevo, pero por no renovar su mente, no ha avanzado en el camino espiritual de la santificación. Entonces ahora Pablo va a enfrentar, después de lo que acaba de decirle a los hermanos de Corinto, a los mismos hermanos de Corinto. Pablo acaba de hablar de paciencia en todas estas áreas que les enumeré, porque resulta que había unos visitantes predicadores que llegaban a Corinto y estaban enseñando una doctrina errada con respecto a la predicación del Evangelio. Pero no solo eso, sino que habían logrado en algunas personas de la congregación de Corinto cabida. Y desde adentro ahora no solamente venían los ataques de afuera a través de estos falsos predicadores, sino que personas que estaban dentro estaban levantándose en contra de lo que el apóstol predicaba, que era la sincera palabra de Dios. Entonces el apóstol, en vez de ir a atacar directamente a aquellos que estaban denigrando el Evangelio, al atacarlos a ellos como predicadores poco veraces, diciendo eso del apóstol y de su equipo, él les acaba de mostrar que por el Evangelio también se sufre. Diga conmigo, se sufre. No crea que la famosa predicación del éxito y de la prosperidad basada en el Evangelio es de ahora. Eso viene desde hace mucho tiempo. Estos visitantes le hacían creer a los hermanos de Corinto que creer en el Señor Jesús era una puerta abierta al éxito. Y estaban errados. Por eso Pablo les dice: por el Evangelio también se sufre, por predicar el Evangelio también se sufre. Y les muestra en cada uno de los ítems que hablamos cómo él, en vez de alardear como lo hacían estos falsos apóstoles, les muestra entonces que sufrir por el Evangelio es una de las marcas del Espíritu Santo sobre aquellos que lo predican honestamente. Mira al de lado y dígale: ay, ay, ay. Entonces Pablo le dice a los hermanos: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Es decir, Pablo les está hablando con el corazón sincero, a ellos les está hablando con libertad. Pablo, al hablarles de todo lo que ha sufrido por el Evangelio, les está mostrando su sincera humanidad.
Él no está haciéndose el que no sufre. Él está contándoles que aguantó hambre. Él está contándoles que fue perseguido. Él está contándoles que pasó pobreza. Él está contándoles que ha sido vituperado. Él está contándoles que ha sido azotado. Él está contándoles que ha sido atacado. Esto lo ampliará en el capítulo 11, pero le dice a los hermanos de Corinto: hombre, si alguien debía saber todo esto que nos ha pasado y tenernos por personas a las cuales honrar, no con dinero, porque recuerden que él no le recibía dinero a ellos, sino por lo menos con defender la claridad del evangelio que les había sido expuesta, serían ustedes, hermanos de Corinto, pero no lo estaban haciendo. Por eso Pablo les dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, pero también les dice, no es algo de afuera, nuestro corazón se ha ensanchado. Mire esto, no era algo externo del apóstol, era algo profundo, de adentro, sin restricciones, como cuando tú puedes estar con alguien y ser completamente abierto y sincero en lo puro, en lo honesto, en lo correcto. Pablo y su equipo habían sido de esa manera con aquellos hermanos de Corinto, pero resulta que los hermanos de Corinto no les habían correspondido con igual hidalguía al recibir la predicación del evangelio. Más bien les refrenda y les dice: no estáis estrechos en nosotros. La limitación entonces no estaba en Pablo y en su equipo, que trabajaban para el Señor y predicaban el evangelio como para el Señor, y al ser rectos delante de Dios podían ser rectos delante de los hombres, sino que los hermanos de Corinto eran los limitados en su corazón hacia aquellos que eran sus padres espirituales. La limitación entonces estaba en los de Corinto, que guardaban reservas y tenían recelos, tenían emociones ocultas. Diga conmigo, emociones ocultas. A pesar de la evidencia de años de predicación correcta por parte de este equipo, ellos insistían en encontrarle fallas a aquellos que les habían predicado. Y por eso les dice: pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Hay gente estrecha, permítamelo ponerlo en paisa, hay gente amarrada de corazón. Y aquí Pablo no se está refiriendo al bolsillo, sino a abrir el corazón, no solamente al mensaje, sino a aquellos que se los habían predicado. La limitación entonces estaba en ellos, que guardaban reservas y tenían recelos. Sus emociones estaban todavía turbias, no habían renovado su mente, se dedicaban más bien a explorar cosas nuevas que traían aquellos predicadores, pero no realmente en profundizar en la palabra de Dios. Es muy triste. Y Pablo les dice: pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo. Diga conmigo, como a hijos. Solo el que tiene hijos espirituales sabe de lo que está hablando el apóstol Pablo. Permítame compararlo con los que tienen hijos en lo natural. Un buen padre, lo dijo el Señor Jesús una vez: ¿quién de ustedes, a pesar de ser malos, les dará a su padre, a sus hijos, si les pide un pan, le darán una serpiente? Si les pide un pez, le darán una serpiente, o si les pide un pan, le dará una piedra. Entonces les dice: si ustedes siendo malos, diga conmigo, malos. Ya como leemos el evangelio y nos ha sido revelado, lo que el Señor Jesús está diciendo es: si ustedes que no han nacido de nuevo saben dar buenas dádivas a sus hijos que han tenido en la carne, como sus hijos de sus entrañas, ¿cuánto más, dice el Señor Jesús, mi Padre le dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Es decir, a todo el que nazca de nuevo, la herencia que el Padre le da del cielo es la persona del Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Ahora dígame, por favor, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios, dígalo, Dios. El asunto con las añadiduras es que uno toma esos pasajes del Evangelio y saca los versículos, ¿cierto? Entonces encuentra ese pasaje donde dice: si dos en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo en mi nombre, mi Padre lo ¿qué? Dígalo, ¿lo a qué? Lo hará, ¿cierto? Entonces uno coge y dice: bien, ¿te das cuenta? Pongámonos de acuerdo para pedir un televisor.
Sí, y arrancamos Aleja y yo nos ponemos de acuerdo todos los días en cadena de oración, un televisor y de tantas pulgadas. No, la Escritura no está diciendo eso. Si miramos los evangelios, dice: mi Padre le dará el Espíritu Santo al que se lo pida, porque es que desde la posición de la Trinidad no hay cosa más valiosa o persona más valiosa que el mismo Dios, que es el Espíritu Santo. Lo que el Señor Jesús está diciendo es: aquel que tenga el Espíritu Santo lo tiene ¿qué? Todo. Entonces el asunto con las añadiduras es que por enfocarnos en lo que hay ahí para mí y no en lo que Dios tiene para darme, realmente nos embolatamos años y hacemos congresos de eso, congresos de añadiduras. Cómo ser exitosos en las finanzas, cómo tomar las riendas del país, cómo echar afuera todos los demonios, cómo tener fama, honor y riquezas. Seamos sinceros, hemos perdido miserablemente el tiempo. El Señor Jesús dijo, pues para corresponder, el apóstol Pablo dijo, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo. Es una relación de familia. Diga conmigo, familia. Yo sé que usted tiene su familia, yo tengo mi familia, claro. Una vez el Señor Jesús estaba predicando y llega uno de sus discípulos y dice: Señor, allá afuera está su mamá y sus hermanos, que se sale un momentico. Y el Señor Jesús le dijo: no, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de mi Padre y la obedecen. Lo que estaba diciendo es: ellos son familia mía en el primer nacimiento de ellos, del cual no han salido, correcto, pero mi verdadera familia son estos que han nacido de nuevo. Esos son mis verdaderos madres y hermanos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, lo hemos hablado en otras ocasiones, por eso es que es tan explicable ahora el por qué hay tanto afecto en una persona de acá de la congregación que es tú ni familiar de él eres. No, tú eres, tu apellido empieza por la Z, o el tuyo empieza por la A, o el otro empieza por la P, o sea, no hay vínculo ahí carnal, pero resulta que por haber nacido de nuevo somos hermanos y hermanas, porque somos hijos e hijas de Dios, de nuestro Padre que está ¿dónde? En el cielo. ¿Y somos hermanos de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Y somos templos de quién? Y entonces la Trinidad dice: somos familia. ¿Me hago entender? Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo. Y les dice: ensanchaos también vosotros. Es decir, es que yo no nací ancho en el corazón, lo que está diciendo Pablo. Recuerden que Pablo, si algo en el corazón antes de nacer de nuevo era estrecho. Era tan estrecho que el corazón le daba para matar a otros, así estuvieran confesando el nombre del Señor Jesús, porque él no había nacido de nuevo. Una vez él nace de nuevo, su corazón ¿qué hace? Se ensancha. Si entre nosotros todavía hay hermanos y hermanas de corazón estrecho, es porque no han renovado su mente. Si hacemos grupitos o grupúsculos y entonces queremos más a unos que a otros, algo está pasando. No es un problema de parto, sino de nutrición, porque usted ya nació de nuevo, pero entonces al no estarse alimentando correctamente, el ensanchamiento de su corazón se ha convertido en estrechez. Pablo le dice a los hermanos de Corinto: ensánchese también ustedes, deben ser como nosotros, abiertos, nobles, sin reserva. Pablo lo que le está diciendo es: nosotros les hemos dado todo y ustedes nada, que retornan por lo menos gratitud a este amor fraternal sin límites que les hemos entregado. Mira al de lado, dígale: ay, ay, ay. A partir de este momento empieza algo que hemos usado medianamente bien. Me explico. Cuando llegamos a este versículo, dice: no os unáis. ¿Quiénes conocen este versículo? No os unáis en yugo ¿qué? ¿Con quiénes? Con los incrédulos. Entonces este es el caballito de batalla para los matrimonios, ¿sí o no? Resulta que alguien se enamoró, pero se enamoró de una no nacida de nuevo o de un no nacido de nuevo, y le caemos con ese versículo encima. No os unáis en yugo desigual. ¿Con quiénes? Con los incrédulos. Pero es que eso no es solo para eso.
O sea, la advertencia de lo que ahora el apóstol va a darle a los hermanos de Corinto tiene, vamos en el capítulo 6 de la segunda, más 16 capítulos de la primera son 22. Pablo tiene una secuencia histórica de 22 capítulos para llegar a este punto con los hermanos de Corinto, que sí se estaban uniendo en yugo desigual con los incrédulos, y no solamente en el área afectiva, se estaban uniendo en yugo desigual. Espere, me acuerdo que tengo que hablar más despacio. Muy bien. Se estaban uniendo en yugo desigual con los idólatras porque seguían yendo a los templos de los ídolos. Se estaban uniendo en yugo desigual sexualmente porque seguían yendo donde las rameras. Se estaban uniendo en yugo desigual en los negocios, y no solamente a nivel de negocios como tal, sino que se seguían comportando como si no hubieran nacido de nuevo. Recuerden el hecho de una persona dentro de la congregación que tumbó a otra en un negocio dentro de la congregación. Se estaban uniendo en yugo desigual en todas las áreas. Entonces Pablo lo que ahora va a mostrarnos es la gran diferencia que hay entre una persona que no ha nacido de nuevo, y esa persona que no ha nacido de nuevo está ¿bajo qué? ¿Bajo qué? Dígalo, no le dé pena. ¿Bajo qué? Bajo pecado, por lo tanto sigue cometiendo ¿qué? Pecados. Y la diferencia de con una persona que ha nacido de nuevo, que ya no está ¿bajo qué? Bajo pecado, porque ya nació de nuevo, no del Adán caído, sino del segundo Adán que bajó del cielo, que es el Señor Jesús. Entonces tiene su naturaleza. Por lo tanto, ya no es una persona que está hecha para cometer pecados, sino para vivir la vida del Espíritu, conforme a Gálatas capítulo 5, en donde dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque resulta que la ley está dada para señalar al que está bajo pecado, nacido, y que comete pecados por haber nacido bajo pecado. Pero la vida del Espíritu es una vida contra la cual no hay ley, porque está desarrollando la nueva naturaleza que ha recibido al aceptar a Cristo Jesús como aquel que envió el Padre para que la humanidad se reconciliara con Él, y todo eso por gracia, para que no sea por obras. ¿Me está haciendo entender, amigos? Entonces, cuando Pablo va a entrar acá, sí, piénsenlo muy bien, porque es que si lo vamos a hablar de matrimonio, casarse un incrédulo con una incrédula o viceversa, eso es como juntar el agua con el aceite. Por mucho que usted lo quiera casar, no va a casar. Entonces, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Lo quiero sacar de ahí, de esa faceta en donde hemos estigmatizado el yugo con los incrédulos, y colocarlo en todas las áreas. Pero debemos tener en cuenta algo muy especial. ¿Están aquí mis amigos? Recuérdeme qué es lo que venimos a hacer. ¿Qué venimos a hacer? Venimos a renovar nuestra mente. Muy bien. Entonces lo que Pablo va a tomar ahora es con seriedad el asunto. Pero también debemos remitirnos al capítulo 5 y 6 de la primera carta, porque Pablo le dice a los hermanos de Corinto que no es no juntarse con los incrédulos, porque en tal caso nos tendríamos que salir del mundo. Pablo lo que está tratando de decirle a los hermanos de Corinto es que ellos deberían ensanchar su mente y su corazón para entender que habían nacido de nuevo, no para satisfacer sus propios deseos carnales, sino que han nacido de nuevo para madurar y poder ir por aquellos incrédulos que no pueden tener yugo igual con los nacidos de nuevo porque no han nacido de nuevo. Entonces es una pesca sin revolvernos. ¿Me estoy haciendo entender? O si no, acuérdese de dónde nos sacaron a nosotros. Es que aquí nadie puede decir: yo nací del vientre de mi madre, nacido de nuevo. ¿O sí? Pues me quisiera saber para que me explicara cómo se hace eso. Todos venimos de allá. No podíamos caminar de la mano de Dios con Dios, porque Dios no camina en la carne, y cuando uno no ha nacido de nuevo, en la mismísima carne vive, y como Dios es espíritu, Dios no puede caminar en la carne, no tiene ropa para esa clase de fiestas. Entonces, por eso necesita que nazcamos de nuevo, para que una vez nacidos de nuevo, nacemos del Espíritu y somos renovados por el agua de la palabra, y entonces podemos estar en la misma vía que Dios, Padre e Hijo y Espíritu Santo quieren con nosotros. ¿Están aquí mis amigos?
Lo pagano debe ser separado de la iglesia. Lo pagano debe ser separado de la vida del nuevo creyente. Lo que Pablo vaya a hablar acá es un llamado a la santidad como resultado, es decir, yo ya no voy a estar en ese yugo desigual de los incrédulos, pero es por el resultado de haber nacido de nuevo. Yo ya no estoy para andar ahí, estoy para caminar en el mundo, trayendo otros como pescador al nuevo nacimiento, pero no para seguir en el mismo desenfreno que antes estaba yo desplegando con ellos. ¿Me hago entender, amigos? Es muy importante esto. Y entonces él va más allá, porque esta reconciliación que Dios ha hecho en Cristo Jesús, y trae unos ejemplos. El apóstol usa ejemplos agrícolas, porque es que los mejores ejemplos se sacan del campo. Él va a aplicar algo que en el Antiguo Testamento ya se practicaba, y era que uno no podía poner a arar. Hay una cosa que se llama yunta. La yunta sirve para arar. Diga conmigo, arar. Entonces, algunos inteligentes querían colocar un asno y un buey en la misma yunta, y eso no cuadra, empezando porque no son amigos, no son de la misma ¿qué? Especie. El uno es burro y el otro es y el otro no. Entonces, poner de acuerdo ese burro con ese buey para arar, el burro tiraba para allá y el buey para eso, les quedaba así como en X. Eso se llama yugo desigual. Diga conmigo, yugo desigual. Entonces póngalo en la pareja. Usted tiene aquí. Es lo mismo, ¿cierto? Fíjese y verá. Le lastima las orejitas con esos pitones. Es igual. Como usted ya nació de nuevo, quiere las cosas del Espíritu. Eso las tiene que anhelar, pues así no las satisfaga. Y el otro, como no ha nacido de nuevo, quiere las de la carne. Entonces ponga pues a una pareja de acuerdo, ponga un par de socios de acuerdo en esa vuelta, ponga un par de amigos, ya lo decía la Escritura también, podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces, Pablo va a aplicar esto a las relaciones entre cristianos y paganos. Y les dice, y empieza a desarrollar, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Lo del matrimonio es hasta lo de menos, mire hasta dónde llega la cosa. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Aquí va a colocar nacidos de nuevo, aquí va a colocar nacidos solo una vez del papá y de la mamá. El creyente obra en la justicia de Dios. Eso es lo que está diciendo. El pagano obra en la injusticia del mundo. Así haga cosas buenas. Isaías dice, a aquellos que se creían buenos entre los israelitas les dice, sus mejores obras son para mí como trapos de inmundicia. Es decir, por buenas cosas que hagan, el asunto no es la finalidad de la obra, sino el origen de la naturaleza de esa obra. Por lo tanto, una persona que no ha nacido de nuevo, así haga cosas buenas, esas obras no le serán tenidas en cuenta por la naturaleza mala de donde han nacido. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces nosotros debemos salir ya de ese asuntico, y es que, ay no, es que esa persona es tan buena, es que no necesita ni creer en Dios porque es que hacen tantas cosas tan buenas. El asunto es un problema de concepción y de falta de renovación de mente. Es que no es por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe, porque yo puedo hacer cosas muy buenas, pero si mi naturaleza es de no nacido, eso no me va a servir para presentarme en el tribunal de Cristo a decir, aquí están todos los barrios que hice. No se trata de eso. Es por gracia, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Entonces miren lo serio de esto. Pablo quiere levantar a los hermanos de Corinto de su eterna niñez y carnalidad y llevarlos al piso de la espiritualidad. Esto solo lo hace un padre con sus hijos, porque el que no sea papá ya los hubiera botado. El creyente obra en la justicia de Dios y el pagano en la injusticia del mundo. La justicia de Dios está basada en una persona que es el Señor Jesucristo. La injusticia del mundo está basada en otra que es Satanás, porque Satanás es el príncipe de las tinieblas, ¿correcto? Entonces, lo que Pablo, con mucho tacto, podría ser urólogo, lo que le está diciendo, sí, lo que le está diciendo a los de Corinto es, los que obran bajo la justicia son hijos ¿de quién? De Dios. Los que obran bajo injusticia son hijos ¿de quién? Del diablo.
Él ya le dijo por allá en el Evangelio de Juan a los israelitas: ustedes son hijos del diablo. Así se los dijo. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? 1. 2. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí luz no es la esposa de Lito. Luz es lo que dice el Evangelio de Juan. Que la luz vino a este mundo. Se estaba refiriendo al Señor Jesús. Y entonces aquellos que andamos con luz no es porque tengamos el foco prendido, sino porque hemos aceptado la luz que vino de Dios en la persona de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué comunión, qué concordia tiene la luz de Jesucristo con las tinieblas del diablo? Pregunto. ¿Qué tienen en común? Nada. El cristiano vive en la luz de Cristo y el pagano en las tinieblas del mundo. Miren lo tremendo del yugo desigual. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Concordia acá no es el pueblo de mi suegro, sino que concordia es armonía. Diga conmigo, armonía. Entonces él va subiendo y ascendiendo y dice, la pastora es de Concordia, imagínese usted. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Cristo es el rey del creyente y Belial es el rey de ¿quién? ¡Aló! Vuelvo a empezar desde el capítulo 1 de la primera carta. ¿Qué concordia tiene Cristo con quién? Belial acá es uno de los tipos con los que se identifica a Satanás. Belial quiere decir el señor de las moscas. Era un ídolo terrible al cual se le sacrificaban animales y seres humanos. Le decían el señor de las moscas porque una vez se sacrificaba el animal o la persona, la sangre la vertían sobre el ídolo. Entonces imagínense, eso era como una carnicería con los huesos expuestos, se mantenía lleno de moscas. Lo que está diciendo es, la pureza de Cristo nuestro Señor, ¿qué concordia tiene con la suciedad de las tinieblas de Satanás? ¿Qué pregunto? Respóndame. Voy a retroceder acá un segundito y usted me responde. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Nada. Y avanza. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Por qué? Porque el creyente... Vuelvo al punto, es que se nos olvida porque todavía tenemos el rayón aquel de predicarme de un solo versículo. Esta vaina bonita de haber entrado en pasajes completos nos saca completamente de la ignorancia. Lo que está diciendo acá es que el creyente está sujeto a Cristo. Pablo le está recordando a los hermanos de Corinto, a los cuales nunca dejó de decirles hermanos, porque ya habían nacido de nuevo, nunca dejó de decirles iglesia del Señor, jamás les dijo parranda de pagar, no los insultó. Él es de una altura a la cual quiere jalar a los hermanos de Corinto. Entonces les dice, mis hermanos, el creyente está sujeto a Cristo, mientras que el pagano está sujeto al mundo. No hay forma el yugo desigual es eso, no se puede poner a arar un burro con un buey, no da. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es un no rotundo. Los hermanos de Corinto estaban entregados a la idolatría. Por eso en esta carta, en la primera, a los hermanos de Corinto, él les dice, coman de todo lo que hay en la carnicería. Es que no es lo mismo ahora que hay hasta mostrador y parece una película a veces cuando uno va a comprar la carne, sino que la carne que llegaba a las carnicerías de esa época había sido sacrificada en los diferentes templos idolátricos. Entonces la sacrificaban a Zeus, le sacrificaban a Diana, le sacrificaban a Artemisa, que es la misma Diana, le sacrificaban a Júpiter, le sacrificaban a Marte, etc. Entonces toda la carne que sobraba ya de esos sacrificios, casi que cada templo tenía una carnicería, y la gente iba y se comía la carne en honor a esos ídolos. Ahora Pablo lo que quiere decir a los hermanos de Corinto, allá, diga conmigo, en Corinto, es que ellos no podían estar yendo a la congregación de los creyentes, como estamos nosotros ahora, y enseguida irse para los sacrificios de Marte, de Júpiter o de Neptuno, o a las fiestas de la diosa Diana. ¿Me hago entender, amigos? El problema ya era gravísimo, completamente grave. Tenían la mente sin renovar, ellos todavía mezclaban lo sano con lo impuro. Y hay que salir de ahí. Es lo que Pablo está diciendo. Es un no rotundo a la idolatría. La iglesia es el pueblo y el templo de Dios. Yo no puedo llevar
el templo de Dios, que soy yo, a los ídolos de los paganos. Y recuerde que ya desarrollamos este concepto antes, porque vosotros sois ¿qué? ¿El qué? El Señor Jesús iba hablando con sus discípulos y los discípulos le dicen: Señor, mire ese templo tan lindo. Claro, se había demorado 40 y pico de años Herodes en construírselos. Era hermoso. Cuando la tarde caía y el sol pegaba contra aquellas piedras con las que habían engastado las paredes de ese templo, eso era reluciente. Y el Señor Jesús les dijo: no quedará piedra sobre piedra, refiriéndose a eso. Pero les dijo: mas destruyan este templo, y señaló su cuerpo. Diga conmigo: mi cuerpo no es mío, es de Dios. Mire lo que el apóstol va a desarrollar acá. Recuerden que los griegos habían convertido el cuerpo en un ídolo para hacer ejercicio. De allá vienen los gimnasios y todas las cosas. Con eso no quiere decir que no hagamos ejercicio. También otros despreciaban su cuerpo y lo menospreciaban porque creían que el cuerpo en sí era impuro y era el portador de todos los males. Entonces lo menospreciaban y lo maltrataban. Otros usaban su cuerpo para trabajar como asnos, tempranísimo hasta tarde, y entonces usaban su cuerpo como un mecanismo de producción para obtener bienes y beneficios. Otros usaban su cuerpo para la prostitución. Recuerde que en estas ciudades había templos de prostitución idolátrica, en donde había mujeres dentro de los templos, esos paganos, al servicio de los feligreses. Imagínense la membresía que tenían. Otros usaban su cuerpo como máquinas de guerra y los entrenaban para las batallas, como todos los soldados. Pero Pablo y el Señor desarrollan un concepto que jamás se había desarrollado de la forma correcta, y es que el cuerpo es templo. Diga conmigo: templo. Pero templo de Dios, templo para que habite la persona del Espíritu Santo, porque vosotros sois templos ¿de quién? ¿De quién? Del Dios viviente. Pablo está diciendo: somos casa espiritual, y al ser casa espiritual soy un sacrificio vivo. Una de las cosas que fue abolida con la manifestación y el sacrificio perfecto del Señor Jesús en la cruz del Calvario y su posterior resurrección es que para Dios, en el tabernáculo judío, los sacrificios se dejaron de ofrecer. ¿Por qué? Porque ya se había roto el velo del templo de arriba abajo y ya estaba abierto el camino hacia el lugar santísimo, a la presencia de Dios, por el sacrificio del Señor Jesucristo, al permitir que su cuerpo fuese rasgado y que su sangre fuera derramada. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Vamos a empezar Hebreos el próximo martes. Yo les aconsejo que vengan, muchachos. Vengan, si no haga comida en la casa para ese martes, eso es lo que no le permite venir. Que aquí, entre Anderson, Marco y William, los invitan aquí al Éxito en un momentico. Tranquilo, y traiga a los niños, traiga a los niños que Francisco y Norma se los cuidan mientras tanto. Entonces, pero no deje de venir pues por las bobadas. Y lo tremendo acá es que los sacrificios de parte de Dios ya cesaron, porque el sacrificio ya se celebró, el del Señor Jesús. Entonces miren lo bonito. Pablo lo que está diciendo es que somos templo ¿de quién? De Dios, templo del Dios viviente, pero además a la vez somos el sacrificio viviente para Cristo. Por eso él dice que renovemos nuestra mente mediante la transformación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice que nos ofrezcamos en sacrificio vivo a Él. Entonces, los hermanos de Corinto no entendían esta vaina. ¿Y sabe por qué? Porque andaban borrachos en las esquinas, habiendo nacido de nuevo, y eso es una obra de la carne. Porque andaban haciendo chismes y divisiones, unos son de Pablo, otros son de Apolos, otros son de Cefas, entonces no les quedaba tiempo para renovar mente. Porque andaban emborrachándose en la cena del Señor, pisoteando el hermoso ejemplo que nos dejó el Señor Jesús al establecer la cena, que era compartir el concepto de su carne y de su sangre, porque se la pasaban humillándose entre ellos, quién tenía y quién no tenía. Entonces los pobres eran humillados y los ricos eran opulentos. No les daba tiempo para que somos templo de quién.
imagínate un creyente nacido de nuevo preguntando esto, la respuesta es, no ha renovado. Diga conmigo, no renovaban. Yo creo que por eso Dios permite que en los lugares donde, como en Corinto, imagínense que Corinto, Las Vegas ahora es un paraíso comparado con lo que Corinto era. En aquella época se decía, cuando uno se iba a echar varias canas al aire o todas, nos vamos a ir a corintianizar. Eso era sinónimo de perdámonos del todo. Pero el asunto es este. A Corinto le pasaba lo que a la mujer de Lot. La mujer de Lot salió de Sodoma y de Gomorra, pero se le quedó allá el corazón. Por eso fue que cuando miró hacia atrás se convirtió en estatua de sal. Algunos creyentes sacan su cuerpo de las que son las cosas paganas, pero se les queda el corazón allá. Entonces Dios lo que nos está mostrando es no que Corinto debía salir de Sodoma, sino que Sodoma debía salir del corazón de los creyentes de Corinto. Mira, dígale, ay, ay, ay. Porque el concepto de iglesia santa no significa apartarnos del roce con los que aún no creen. De hecho, miren donde nos puso el Señor. Salga aquí al piso 1, pues, mejor dicho, no, mejor vaya para la casa de una vez para yo no encontrarlo por allá. ¿Me están haciendo entender, amigos? Dios no pide que la iglesia saliera de Corinto, sino que Corinto saliera del corazón de la iglesia. Eso se llama, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Diga conmigo, Dios dijo. Otro de los asuntos de las añadiduras es lo que veíamos, el abuso carnal de un don tan espiritual como es el de la profecía. Hoy toda la gente se mantiene diciendo, Dios me dijo. No, perdóname. Pablo va a usar una palabra profética del Antiguo Testamento y se va a referir al Antiguo Testamento como fuente de la palabra profética que va a actualizar entre los congregados. ¿Correcto? Entonces, nosotros somos una congregación que creemos en todos los dones de manifestación del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 12, pero todo eso mal usado lleva también a, mejor dicho, es tan carnal la manipulación de la profecía como irse a beber con las rameras en el templo de la diosa Diana, porque ambas cosas son de la carne. Diga conmigo, son de la carne. Entonces Pablo ahora les va a decir, es que lo que yo les estoy diciendo de no os uyáis del yugo desigual con los incrédulos y que sois templos del Dios viviente, eso lo dijo Dios. Y entonces, ¿cómo se manifiesta eso? En la Escritura aparece Dios diciendo, habitaré y andaré entre ellos. Este es el Emanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros, Dios con nosotros. Es Dios viniendo a habitar entre los que creen en Él. Y habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi ¿qué? Mi pueblo. Lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto es, disculpe, pero el pase, la escritura de sus vidas ya no es de ustedes, le pertenece a Dios. Diga conmigo, le pertenezco a Dios. Pero no de boca, sino completo. Pablo quiere que le entreguemos mente, corazón y cuerpo, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso lo dice Isaías 52 y Ezequiel 20. Entonces él trae la palabra profética y la muestra abierta por la revelación del Espíritu Santo a los hermanos de Corinto, y nos sirve a nosotros hoy. Entonces, concluyendo, porque fue Dios el que lo dijo. ¿Quién dijo eso? Perdón. No fue Pablo. Pablo no está inventando ahí un capricho de él. Entonces, basados en eso, al ser consecuentes con eso, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y remata diciendo, y no toquéis ¿qué? Lo inmundo. Cuando se está refiriendo a inmundo, imagine usted la cosa más inmunda del mundo que usted haya visto, la cosa más inmunda, ¿cierto? Por sucia, porque huele mal, porque provoca asco. Lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto es, gas con eso. Usted y yo ya no estamos para eso, para hacer lo que los incrédulos
como lo hacíamos cuando lo éramos, hacíamos. Y entonces, a raíz de eso, de obedecer a Dios, por habernos apartado en Cristo Jesús al creer, Él dice, y yo os recibiré. Entonces el concepto de familia espiritual viene acá. Y seré para vosotros por Padre. Pablo no inventó el Evangelio ya estaba tras el velo del Antiguo Testamento. Esto lo saca de 2 de Samuel y de Isaías 43, dice, y entonces yo sería a vosotros por, a los que le recibieren les dio potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Pero aquí viene algo bien unisex. Pablo en el Nuevo Testamento es el único que va a usar este concepto en esta dimensión abierta. Y dice, y yo seré para vosotros, ¿qué? Padre. Y mire lo que dice, y vosotros los nacidos de nuevo y que renueven mente y que se hayan apartado del yugo desigual de los incrédulos, dice, y vosotros me seréis, ¿qué? Hijos y ¿qué? E hijas. Hijos e hijas. El concepto es claro. Yo soy hijo de Dios. Ustedes, mis hermanas, son hijas de Dios. No todos los seres humanos son hijos e hijas de Dios. Y remata diciendo, dice el Señor Todopoderoso. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar haciendo presencia en este lugar, por traer a los santos para que estén entre los incrédulos, siendo imán que atrae, Señor, al nuevo nacimiento a estas personas, y no creyentes que se descarriarán por el ejemplo de ellos que no saben hacer otra cosa. Así que te damos toda la honra y toda la gloria por los meses que nos permitirás estar en este lugar y por las personas que nacerán de nuevo, y a nosotros y a nosotras nos permitirás ser sus parteros y sus parteras, porque muchos querrán saber qué es lo que hacemos aquí. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Di conmigo, soy hijo e hija de Dios. Amén.